Qué gusto estar con ustedes. Aquí está la pastora Angie y yo, la profeta Lorena. Hoy vamos a leer un versículo en Habacuc 1:3. Aquí está el profeta igual quejándose de lo que él está viendo en el mundo y dice: ¿por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Aquí está un profeta que anhela la paz, que anhela la presencia de Dios, la justicia de Dios, lo que es del reino de los cielos, pero pues él está en el mundo y está viendo todo lo que está pasando alrededor, ve la maldad del ser humano y las circunstancias, y él está viendo esas riñas y violencia y destrucción, que eso en su tiempo existía y aún podemos pensar que está existiendo ahora, y nosotros pudiéramos estar viendo muchas cosas o a veces ser indiferentes a muchas cosas. Así que eso es lo que está Habacuc clamándole a Dios como profeta. Sus ojos están abiertos, está viendo y está diciéndole a Dios: pero ¿por qué lo estoy viendo? ¿Por qué permites que yo lo vea? Señor, mira lo que está pasando, y con dolor en su corazón se está quejando con Dios. Sí, qué fuerte esta visión que menciona Habacuc, profeta, cuando él dice: estoy viendo, veo destrucción, veo violencia, veo maldad. ¿Y cuándo es cuando nosotros podemos empezar a ver que este mundo no está de acuerdo a los principios del reino? ¿Cuándo? Cuando nosotros verdaderamente nos metemos en la presencia de Dios. Es cuando solamente allí es cuando empezamos a ver que las cosas están marchando mal. Cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios, es difícil que podamos ver que estamos viviendo en una generación perversa y maligna. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios que Habacuc estaba en la presencia de Dios, Habacuc estaba hablando con Dios, él intercedía, él oraba. ¿A qué magnitud tenía comunión con Dios Habacuc? Que él podía sentir la santidad de Dios y podía ver la maldad de la humanidad, podía sentir la santidad de nuestro Dios y podía ver qué tanta violencia había en su ciudad. Y a veces nosotros, viviendo la misma situación en nuestra actualidad, a veces nosotros nos empezamos a acostumbrar. Y entonces dice la palabra de Dios: y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. ¿Por qué motivo? Porque hay momentos en donde estamos tan afanados que nos olvidamos de mantener esa relación con Dios, de permanecer en su presencia, y entonces vemos lo que está sucediendo en nuestra ciudad, lo que está sucediendo en el mundo entero, oímos las noticias y ya no nos dolemos, ya se nos hace como que algo común, algo normal, y a veces es tan común que dejamos de clamar por ello. Exactamente, yo te pregunto, ¿qué piensas cuando ves abortos, cuando ves secuestros, cuando ves al narcotráfico moviéndose? A veces ya decimos, pues así es esto y ya ni nos duele, lo vemos pero como que no lo vemos, y en realidad tenemos que clamar, porque si Dios nos permite verlo es para orar, para clamar a Dios en contra de eso y no para ser indiferentes. Dios no es indiferente, no es de que sea injusto que esté permitiendo que pase eso porque no le importe, pero sí está esperando que sus hijos lo vean y clamen. Así como Habacuc clama, así nosotros también oremos a favor de la justicia de Dios y en contra de esas injusticias. De hecho, Romanos 12, en el versículo 2 al 4 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te acostumbres a lo que ya ves y piensas que pues con que no te pase a ti no pasa nada, sino más bien clama, ora, haz intercesión, intercede, porque realmente, como dice en Génesis 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Dios sí lo ve. No es de que no le importe, Él solamente está teniendo paciencia, Él está esperando que su pueblo se levante, que se predique el evangelio, porque donde se predica el evangelio empieza a venir luz y empiezan a abrirse los ojos. Sí, qué hermoso. Y
Qué fuerte es que nosotros, no solamente cuando presenciamos lo grave que está viviendo nuestra nación, nuestra generación, no solamente nos espantamos o nos admiramos o nos sorprendemos de qué tanta maldad ha alcanzado nuestra generación y no clamamos. No, tenemos que clamar, nos tenemos que doler, tenemos que llorar, tenemos que clamar al Señor a voz en cuello por lo que está pasando. Dice la palabra de Dios que aún la tierra gime por ser revestida, clama por tanta maldad que ha alcanzado la tierra, la humanidad entera. Pero tantito peor es que aún viendo las cosas que están sucediendo, nos acostumbremos a ellas. Una es no clamar, no dolernos, no ser movidos a misericordia para clamar a favor de la humanidad, no ser movidos a misericordia, pero tantito peor es acostumbrarnos y lo que decía la palabra de Dios, no te acostumbres y no te apegues a ellos, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Exactamente. Romanos 1:18 dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Los que no lo ven y los que la practican. Los que ya se hicieron cómodos, los que están muy hechos a la manera del mundo. Así que nosotros nos tenemos que separar, verlo y no aceptarlo como algo normal, sino ir en contra de eso, orar en contra, predicar en contra de eso, para que el reino de los cielos avance y la oscuridad retroceda. No seamos insensibles. Y finalmente, en Mateo 10 dice, en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Y en el versículo 13 dice, pero el que resista hasta el fin será salvo. Así que nosotros resistamos, oremos, clamemos, no nos hagamos a las maneras del mundo, hagámonos a las maneras de Dios, abramos bien los ojos y el Señor te va a revelar muchas cosas, no para que te espantes, sino para que clames y confíes en la voluntad y justicia de Dios. En el nombre de Jesús. Bye. Bye.